Hola, buen día chicos. Vamos a hacer un repaso por la actividad 3, que es la nueva actividad que van a tener que presentar. Primero vamos a ver un poquito la metodología de los cambios que hay en esta nueva actividad 3. Vamos a seguir trabajando igual que siempre. La forma de trabajo, primero vamos a ver, tienen que ver el video de la resolución de la puesta en común de la actividad 2 que ya entregaron y que ya hicimos todas las devoluciones, así que si alguien no recibió la devolución es porque no nos llegó su entrega, así que tiene que volverlo avisarnos y volver a reenviar el archivo. Segundo, leer la teoría de este archivo y acá le vamos a agregar el link de este video igual donde vamos a recorrer justamente el PDF para que ustedes puedan hacer una lectura acompañada por nosotros. Después, al final del archivo, tienen la parte práctica para resolver y como siempre, por último, les recomendamos, esto es una recomendación, de mandar el archivo en forma de PDF y para eso pueden utilizar la aplicación de CamScanner o a través de una página, que es esta que está acá el link, les permite subir las fotos y te las pone en un único PDF. O sea, la descargan en un único PDF que después nos adjuntan. La forma de entrega ahora vamos a habilitar, o sea, ya ustedes ya deberían estar en el aula de Classroom, enviamos las invitaciones a todos, así que ahí vamos a crear la tarea de la actividad 3 y pueden subir la entrega ahí. Es recomendable que lo suban en ese espacio, pero en el caso de que alguien no pueda ingresar, o sea, no ingresó al Classroom o no pudo acceder a la cuenta institucional, vamos a seguir recibiendo las entregas por mail como siempre. Recuerden de colocar tanto en el asunto como en el archivo el curso, la división, el apellido y el nombre para que sepamos de quién es. Los criterios de corrección, igual que siempre, el trabajo es individual. Entonces, si se llegan a encontrar dos trabajos iguales, está aclarado acá al principio, tanto en actividad 2 como en actividad 3, que van a ser ambos anulados. Es decir, no se va a considerar la entrega. Recuerden desarrollar bien todos los ejercicios. Esto trabajamos igual que siempre. El mail es el mismo de siempre, el día que les va a llegar las consignas y la fecha de entrega es el jueves 28 de mayo. Bien, vamos a arrancar con la unidad 1, que ustedes ya venían trabajando, área y perímetro de figuras planas, pero ahora vamos a agregar el teorema de Pitágoras, que esto es el contenido que ustedes en realidad ya venían aplicando, pero la idea de las actividades anteriores era que ustedes hagan como un pequeño repaso de la explicación de por qué se cumple el teorema de Pitágoras, porque si no es una fórmula que nosotros aplicamos sin saber por qué se cumple o de dónde viene. Para esto necesitamos algunos conceptos previos. Primero, que es un triángulo rectángulo. Justamente se llama triángulo rectángulo al que tiene un ángulo recto. Y si trabajamos en el sistema sexagesimal es de 90 grados. Es decir, que nosotros siempre lo marcamos y es muy importante que todos los dibujos marquen dónde se encuentran los 90 grados. Siempre se marca con un pequeño cuadradito en la esquina y ahí eso denomina que ahí están los 90 grados. Es importante marcarlo porque al tener un triángulo rectángulo, los lados entonces nosotros los podemos clasificar, o sea, se denominan en realidad como catetos e hipotenusa, que esto ustedes igual ya lo manejaban, pero vamos a hacer un pequeño repaso en sí. Es importante marcar el ángulo de 90 porque los dos lados que conforman ese ángulo de 90 son los que se llaman catetos y el lado que está justo enfrente del ángulo de 90 es el que se denomina hipotenusa, que eso es lo que dice la definición 2. Una vez definidos cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa, entonces es donde vamos a nombrar cuál es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, en cualquiera, todos, se verifica que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No se olviden de la palabra cuadrados, que es muy importante. Por ahí cuando ustedes hicieron las redacciones en la actividad 2, muchos se olvidaban de la palabra cuadrados y es muy importante porque es la que me va a simbolizar justamente el área con la que nosotros veníamos trabajando. Acá podemos ver tres ejemplos trabajando con letras de cómo se aplicaría el teorema de Pitágoras. Fíjense que si el ángulo de 90 está acá, significa que los catetos son A y B. Por eso hacemos A cuadrado más B cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que vendría a ser C. En este caso, los dos catetos son G y H, por eso es H cuadrado más G cuadrado y es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y por último, en este ejemplo, los 90 están acá, entonces los catetos son E y C. O es una E igual, no es una C. Y la hipotenusa vendría a ser el K. Entonces, por eso queda plasmado de esa manera el teorema de Pitágoras, que ustedes, insisto, ya lo venían
aplicando anteriormente en ejercicios. Lo que nosotros vamos a ver ahora justamente en esta actividad son las aplicaciones del teorema de Pitágoras, que van a ser todas muy similares. Por eso nosotros lo que decidimos hacer fue darle unos ejemplos y después que ustedes practiquen cómo aplicar teorema de Pitágoras. El primer ejemplo es para calcular la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, el cual sabemos la longitud de dos de sus catetos, es decir, que el cateto mide 6 y 8. Es importante y recomendable en realidad para cualquier actividad que ustedes tengan que desarrollar, hacerse un esquema. Los esquemas, creo que está escrito más arriba y yo me lo pasé en algún lado, los esquemas eh, van a ser con medidas genéricas y la relación, hay que hacer un esquema que represente el problema, pero no necesariamente tiene que estar hecho a escala, o sea, ya no vamos a estar trabajando con problemas a escala. Es más, ni siquiera necesariamente tiene que respetar la relación entre las medidas, es decir, en este dibujo sabemos que 8 centímetros es más grande que 6 centímetros, pero si colocaban las medidas al revés, está bien porque justamente es un esquema, no está hecho con medidas reales. Pero es muy importante que ustedes hagan el esquema y en ese esquema marquen dónde están los 90 grados. En este caso había que calcular la hipotenusa, me decía la consigna. Entonces, teniendo los 90 grados marcados y como me dice la consigna que los catetos son 6 y 8, yo lo que hago es eh, plantear el teorema de Pitágoras, que es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces me queda 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Acá si quieren trabajar con las unidades de medida o no, no está mal si no trabajan con unidades de medida. Lo que sí es importante es que en el resultado final y en la respuesta, porque siempre tienen que colocar las dos cosas, ahí sí coloquen las unidades de medida. En este caso 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64, hacemos la suma y después de hacer la suma, eh, me aplico raíz a ambos lados, o si quieren decirlo, como el cuadrado pasa en forma de raíz, como veníamos trabajando siempre, y me da que la raíz de 100 es 10 centímetros. Entonces ahí yo calculé la longitud de la hipotenusa. Esta es una de las aplicaciones del teorema de Pitágoras para el cálculo de la hipotenusa. Lo mismo hago en el ejemplo 2. Fíjense que es un ejemplo en un contexto distinto, porque ahora estoy trabajando en un cuadrado, pero la resolución es exactamente la misma, porque me dice calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado del lado 5 centímetros. Entonces yo dibujo el cuadrado, marco dónde están mis 90 grados, y yo sé que todos los lados miden 5, 5 y 5. Y si yo quiero calcular la diagonal, entonces yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras porque yo sé que acá se forma un triángulo rectángulo. Entonces, en todo triángulo rectángulo se verifica el teorema de Pitágoras, es decir, cumple que sus lados se relacionan de esta manera. B cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y haciendo el correspondiente despeje, acá recuerden que esto es un resultado aproximado, porque raíz de 50 no tiene un resultado entero, sino que es un resultado con infinitos decimales. Entonces podemos decir que la longitud de la diagonal es aproximadamente 7,071. Acá pueden trabajar con tres decimales, con dos decimales. Siempre es importante colocar algunos decimales. Vamos a trabajar comúnmente con dos o con tres, tampoco con muchos más decimales para que no quede tan larga la resolución. Pero fíjense que acá lo que hicimos fue cómo el teorema de Pitágoras me puede facilitar el cálculo de la diagonal sin la necesidad de hacer todo el procedimiento que hicimos anteriormente, pero que el procedimiento anterior lo que a nosotros nos permitió fue justamente llegar a esta relación y no aplicarla directamente, porque en realidad yo también podría leer esto y me estaría diciendo que el área del cuadrado que se forma sobre el cateto más el área del cuadrado que se forma en el otro cateto es igual al área del cuadrado que se forma sobre la hipotenusa. Entonces, de esa manera yo también puedo calcular de la misma manera la diagonal del cuadrado. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos más. En este caso, conociendo la hipotenusa, pero sin conocer uno de los catetos. Dice el ejemplo. Una escalera de 2,5 metros, 2,5 metros, se apoya inclinada sobre una pared a 80 centímetros de distancia de esta. ¿A qué altura de la pared alcanza la escalera? Para eso, sí o sí, vamos a hacer el esquema de la situación. Entre la pared, el piso y la escalera
tendríamos la pared obviamente en forma vertical, el piso en forma horizontal y la escalera apoyada sobre la pared. Nos dice que la escalera mide 2,5 metros, 2,5 metros, y dice que está apoyada a 80 centímetros de distancia de la pared. Acá están mezcladas las unidades. Tenemos metros por un lado y centímetros por otro lado. Es importante que las dos unidades sean la misma. Es decir, o escribo todo en metros o escribo todo en centímetros para poder hacer la resolución. En este caso elegimos mostrarlo en metros, 2,5 metros y 0,8 metros. O sea, simplemente hago la conversión. Y cuando yo ya conozco la hipotenusa y un cateto, simplemente puedo aplicar el teorema de Pitágoras reemplazando donde corresponde, ¿no? Acá era cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, uno de los catetos que le pusimos h porque es desconocido, queda simplemente así, h cuadrado, más el cateto 0,8 metros cuadrado es igual a 2,5, que era la hipotenusa, al cuadrado. Como esto es lo desconocido y no puedo calcular cuánto es h cuadrado, sino sé cuánto es h, empiezo resolviendo cuánto es esto y cuánto es esto. Lo que hicimos en el primer paso fue sacar este término de este lado, restándolo de ambos lados, entonces aparece del lado derecho restando. Acá hay un tema de lo que es el despeje, que cuando yo tengo un término que está sumando y lo quiero sacar, simplemente resto de ambos lados y es como si este desapareciera de acá y apareciera restando del otro lado. Lo más común es decir pasa restando, pero lo que en realidad ocurre es que de ambos lados se resta. Ahí resuelvo los cuadrados, hago 2,5 al cuadrado, me da 6,25. Fíjense que la unidad también se mantiene al cuadrado. Y 0,8 al cuadrado me da 0,64. Después simplemente hago la resta, me da 5,61 y otra vez, igual que antes, aplico la raíz. Para sacar este cuadrado de acá necesito hacer la raíz de ambos. Otra vez, este número no tiene un valor entero, es aproximado, entonces mantenemos solamente 3 decimales y mantenemos la unidad. Esto está en metros. Es decir, que la escalera alcanza una altura de 2,368 metros aproximadamente. Otro ejemplo es ya para saber si 3 medidas dadas conforman un triángulo rectángulo o no. Por ejemplo, si un triángulo tiene lados de 60, 61 y 11 metros, queremos saber si es un triángulo rectángulo o no. Igual que antes, tengo que identificar entre estos tres cuáles serían los catetos y cuál es la hipotenusa. Siempre el más largo, 61, sería la hipotenusa si fuese rectángulo, ¿no? Si fuese rectángulo esto quedaría así. Entonces, igual que hicimos en el ejercicio 2, solamente hay que ver si se cumple el teorema de Pitágoras. Lo escribo como fórmula reemplazando hipotenusa al cuadrado por un lado y por el otro la suma de los cuadrados de los catetos. Resuelvo 61 cuadrado, resuelvo 60 cuadrado y resuelvo 11 cuadrado. Y fíjense que la suma de los cuadrados de los catetos me dio lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, como se cumple el teorema de Pitágoras, entonces puedo asegurar que el triángulo sí es un triángulo rectángulo. Vamos a mostrar otro ejemplo con otras 3 medidas. Si yo tengo lados 2, 3 y 4. En este caso el 4 sería la hipotenusa y 2 y 3 serían los catetos. Si yo hago Pitágoras, para ver cuánto es la hipotenusa real, hago 3 cuadrado más 2 cuadrado, o sea 9 más 4, 13. A ese valor le saco la raíz, me da que la hipotenusa en realidad tendría que ser de 3,605 aproximadamente. O sea que el triángulo rectángulo de catetos 2 y 3 debería ser este, o sea, es este. Pero las medidas que me dieron a mí eran 2, 3 y 4 centímetros, o sea que los 4 centímetros son más largos que la hipotenusa original, entonces este triángulo es del tipo obtusángulo, ¿sí? Porque el tercer lado, que es el más largo, está siendo mayor de lo que sería en el caso de ser una hipotenusa. Entonces ahí se forma un triángulo del tipo obtusángulo. Si en vez de tener un 4, por ejemplo,
hubiera tenido un 3,5, ya me habría quedado un triángulo acutángulo, porque sería menor de lo que tendría que ser la hipotenusa. Bien, y con esto ya empezamos con la parte práctica, que es solamente esta hoja. Son simplemente estos 4 ejercicios. En el punto 1, fíjense que ustedes tienen una tabla que está simbolizando las medidas de 3 triángulos. Esto se lee por fila. Entonces, en la primera fila me está diciendo que hay un triángulo que tiene catetos 5 y 12. Y este triángulo es, como ya me están afirmando que tiene catetos e hipotenusa, esto solamente se cumple en un triángulo rectángulo. O en cualquier otro triángulo nosotros no podemos reconocer catetos e hipotenusas porque la definición está solo para triángulos rectángulos. Como yo tengo la medida de 2 catetos, me están viendo que calcule la medida de la hipotenusa. Y para eso es recomendable hacer un esquema. Es hacer un pequeño dibujito en donde en los catetos colocan 5 y 12 y la hipotenusa es la medida que tienen que calcular. Entonces ahí plantean el teorema de Pitágoras de la misma manera que se planteó en los ejemplos 1 y 2. O sea, es solamente hacer el despeje. El esquema es optativo, porque no lo dice la consigna, pero siempre es recomendable. La segunda fila, fíjese que dice 9 decímetros de cateto 1, vendría a ser el primer cateto. Nos falta la medida del otro cateto y la hipotenusa mide 41 decímetros. Entonces, yo acá puedo aplicar otra vez el teorema de Pitágoras, pero para calcular ahora la medida del cateto, que vendría a ser como en el ejemplo 3 de la escalera, que ahí ustedes conocían la medida de la hipotenusa de un cateto y despejaban para obtener la del otro cateto. Notemos que estas dos medidas ya están en decímetros, entonces no hace falta que yo haga una conversión de unidades, porque es optativo, si quieren hacer conversión pueden, pero la medida que ustedes calculen va a estar en esa misma unidad de medida que es decímetro. Y por último, lo mismo se aplica en la fila 3, que está en decámetros, donde lo que tienen que calcular es la medida de un cateto, pero fíjense que los catetos al fin y al cabo es como uno hace la suma de los catetos, en realidad uno no reconoce, no hace una diferencia entre ambos catetos, así que vendría a ser lo mismo que en el ejemplo de arriba. Le colocamos una incógnita, la que ustedes quieran, pueden colocarle H, X, A, la letra que ustedes quieran que simbolice la longitud de ese cateto que a mí me está faltando. Hacen el planteo, hacen el despeje también como en el ejemplo 3 y les va a dar la longitud del cateto que me está faltando. Y para el siguiente es parecido al último ejemplo que había mostrado recién, en donde yo conozco las 3 medidas de un triángulo y a partir de esas 3 medidas tengo que decir si es rectángulo o no. Si no es un triángulo rectángulo, puede ser acutángulo u obtusángulo. Para esto nos guiamos a partir del ejemplo 5. Es decir, me fijo si cumple con el teorema de Pitágoras, si cumple es rectángulo. Y si no cumple, me fijo qué pasa con la hipotenusa. ¿Es más larga de lo que debería ser o es más corta? En base a eso, me doy cuenta si el triángulo es acutángulo u obtusángulo. Y para los ejemplos 3 y 4 ya tenemos situaciones problemáticas en donde ustedes tienen que representar a partir de una figura, un esquema, colocar las medidas correspondientes y resolver aplicando Pitágoras. Tanto el 3 como el 4 están explicados con mucho desarrollo en la hoja de ayudas. Nosotras les recomendamos que intenten, en todos estos ejercicios, que intenten hacerlo solos y que si no les sale, en ese caso, recurran a la hoja de ayudas. ¿Sí? Por ahora no se las mostramos, ustedes la usan si necesitan. Cualquier cosa, recuerden que nos pueden escribir y bueno, que esta tarea se recibe vía Google Classroom.